Ethan no tenía pensado volver a casa ese verano. La universidad lo había dejado inquieto, atrapado entre quién era y quién se suponía que debía ser. Había pasado el último semestre sin rumbo, saltándose comidas y fingiendo tener un plan, cuando en el fondo estaba perdido. Así que, cuando su amigo de la infancia, Mason, lo invitó a pasar una semana cerca del lago Tahoe, Ethan aceptó sin pensarlo 2 veces. Las montañas, el agua y la tranquilidad le parecieron justo lo que necesitaba. Un botón de pausa para todo. La casa era más grande de lo que Ethan recordaba. Estaba situada cerca del borde de un bosque, rodeada de altos pinos, y tenía un jardín que descendía hasta el lago. El aire olía a madera calentada por el sol y a agujas de pino, y el sonido del viento entre las ramas le confería un ritmo tranquilo a todo. Mason lo recibió en el porche delantero con una sonrisa y un rápido abrazo. No se habían visto en 2 años, pero parecía que nada hubiera cambiado. Lo que sí sorprendió a Ethan fue volver a ver a la madre de Mason, Claire. Abrió la puerta con una sonrisa radiante, con el pelo recogido de forma descuidada y con los rayos del sol reflejándose en él como hilos de oro. Los años la habían cambiado, pero no de forma drástica, sino dotándola de una tranquila confianza que hacía que su presencia resultara estable, como el propio lago. Cuando Ethan era niño, ella era la mujer que le hacía galletas extra después de los entrenamientos de fútbol, la que le llamaba cariño cuando se arañaba las rodillas. Pero ahora, allí de pie, parecía diferente, más ligera, más fuerte. «¿Cuánto tiempo, Ethan?», dijo con calidez, secándose las manos con un paño de cocina antes de abrazarlo. «Pareces todo un adulto. Casi no te reconozco». Él se rió sin saber muy bien qué decir. «Usted no ha cambiado mucho, señora Hart». Ella sonrió con esa sonrisa casi burlona. «Ahora puedes llamarme Claire, ya no tengo 12 años». La forma en que lo dijo le hizo sonrojarse sin saber muy bien por qué. Los primeros días pasaron sin problemas. Ethan y Mason pasaban las tardes navegando en kayak por el lago, jugando a videojuegos antiguos y sentados en el porche hablando de nada. Claire se unía a ellos a veces, trayéndoles limonada o sentándose cerca a leer. No intentaba formar parte de sus conversaciones. Simplemente ocupaba el espacio con una naturalidad que hacía que todo resultara agradable. Un viernes por la tarde, Mason mencionó que se iría de viaje con unos amigos durante el fin de semana. «Nos vamos a Reno a un concierto», dijo, tirando su bolsa de viaje al sofá. «Deberías venir, tío». Ethan negó con la cabeza. «No, creo que me quedaré aquí. Quiero relajarme un poco». Claire levantó la vista de su revista. «Divertíos, chicos. No os preocupéis por mí. Le haré compañía a Ethan». Mason se rió. «Buena suerte, mamá. Probablemente acabará arreglando algo por aquí». Cuando Mason se marchó esa noche, la casa quedó más silenciosa de lo que Ethan esperaba. Se sentó junto a la ventana y contempló cómo la puesta de sol teñía el lago de naranja y rosa. Claire apareció unos minutos más tarde con 2 vasos de té helado. «Siempre se me olvida lo tranquilo que se está aquí», dijo sentándose a su lado. Ethan asintió. «Es extraño, ¿verdad? El silencio se siente diferente». «A veces lo diferente es bueno», respondió ella en voz baja. «Así es como nos damos cuenta de cosas que antes ignorábamos». Había algo en su tono, suave pero pensativo. No solo hablaba del lago o del silencio, parecía que hablaba desde algún lugar más profundo. Ethan la miró y vio un rastro de algo en su expresión, una mezcla de calma y nostalgia. Hablaron un rato sobre la universidad, sobre su trabajo en la galería de arte local y sobre cómo Mason también estaba buscando su camino en la vida. Claire escuchaba con atención y hacía preguntas, como si realmente le importaran las respuestas.
Tenía esa rara capacidad de prestar atención que hacía que la gente se sintiera comprendida, como si recogiera cada palabra con cuidado. Cuando el aire de la noche se volvió más fresco, se levantó y dijo: «Voy a cerrar las ventanas antes de que entren los insectos». Sonrió por encima del hombro y añadió en tono juguetón: «Cierra la puerta a Ethan y déjame divertirme». Su voz era burlona, ligera y amistosa, pero las palabras quedaron flotando en el aire. Ethan se rió sin saber muy bien qué quería decir, pero había algo en la forma en que lo había dicho que se le quedó grabado. No se trataba de un coqueteo evidente. Era más bien un momento que no encajaba del todo en el ritmo habitual de las cosas. Después de que ella subiera las escaleras, Ethan se quedó en el porche escuchando los grillos y el suave chapoteo del agua al golpear las rocas. No podía explicar por qué sentía el pecho más pesado ni por qué esa simple frase seguía resonando en su mente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y llenaba la casa de un resplandor dorado. Claire ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Llevaba una camisa blanca holgada y el pelo recogido de forma desordenada. Algunos mechones le caían sobre la cara mientras se movía por la encimera. «Buenos días», le saludó con una sonrisa al verlo. «El café está listo». «Lo tomas solo, ¿verdad?». Él parpadeó, sorprendido de que ella lo recordara. «Sí, ¿todavía te acuerdas de eso?». «Recuerdo muchas cosas», dijo ella mientras le servía una taza. Comieron en silencio. El suave zumbido del frigorífico llenaba el silencio. Ella le preguntó por sus estudios, sus planes y sus dudas, y él intentó explicarle la confusión que sentía respecto al futuro. Ella no le juzgó ni le dio consejos manidos. Solo le escuchó de verdad. Era extraño lo reconfortante que resultaba. Después del desayuno, ella le pidió que la ayudara a arreglar una puerta mosquitera que se había soltado. Los dos trabajaron codo con codo y se rieron cuando se les resbalaba el destornillador o cuando el marco se negaba a quedarse recto. Era natural y fácil, y sin embargo, bajo esa comodidad, algo sutil estaba creciendo, una conciencia que ninguno de los dos quería nombrar. Esa noche vieron una película juntos. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente el techo. En un momento dado, la luz parpadeó y la habitación se oscureció con la luz de las velas. Ambos se rieron de lo tópico que resultaba, pero cuando Claire giró la cabeza, sus ojos captaron un brillo suave y amable, un poco cansado. «Me recuerdas a Mason cuando tenía tu edad», dijo en voz baja. «Tan lleno de sueños, tan inseguro». Ethan sonrió levemente. «Sí, supongo que todavía estoy averiguándolo». Ella asintió. «Ese es el secreto que nadie te cuenta, Ethan. Todos seguimos averiguándolo». Por un momento se quedaron allí sentados escuchando la lluvia. Luego, ella se levantó, se estiró un poco y dijo con una sonrisa burlona: «Bueno, basta de charla. Cierra la puerta antes de que entre el frío». Era una frase normal e inocente, pero había algo en su tono y en su sonrisa que hacía pensar que había un doble sentido en sus palabras. Esa noche, cuando Ethan se acostó en la habitación de invitados, no podía dormir. No dejaba de oír su risa en la planta baja, el sonido de la lluvia y esas palabras: «Cierra la puerta y déjame divertirme». No sabía por qué se le aceleraba el corazón ni por qué no podía dejar de pensar en ello. Quizá no se trataba de ella en absoluto. Quizá se trataba de lo que ella representaba. Calidez, comprensión y autenticidad en un mundo que a menudo parecía demasiado acelerado. Fuera lo que fuera, Ethan tenía una cosa clara: este verano iba a cambiar, aunque aún no sabía cómo. Los siguientes días en la casa del lago transcurrieron más lentos y tranquilos. Mason se había ido de viaje y el silencio que siguió parecía resonar en los pasillos.
Ethan intentó llenar las horas paseando por la orilla del lago, leyendo libros antiguos que encontraba en el salón y ayudando a Claire con pequeñas tareas domésticas. Pero, hiciera lo que hiciera, no podía ignorar la extraña conexión que había entre ellos. Claire se movía con una calma y una elegancia que le fascinaban. Era gentil y expresiva, y siempre estaba presente. Se desplazaba por la casa con una tranquila seguridad, tarareando suavemente mientras cocinaba o regaba las plantas cerca de la ventana. No intentaba llamar la atención, pero, de alguna manera, Ethan no podía evitar mirarla. Había algo en su forma de sonreír, de escuchar, de llenar incluso una habitación vacía de calidez. Una tarde, el cielo se tornó gris y comenzó a llover con gotas lentas y constantes. Claire estaba en la sala de estar revisando una vieja caja de discos. El aroma de la lluvia se colaba por las ventanas abiertas y una suave música sonaba en el tocadiscos. Era un disco de jazz que crepitaba ligeramente. Ethan se apoyó en el marco de la puerta y la observó. ¿Todavía escuchas esto?, le preguntó con una sonrisa. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. Siempre. Me recuerdan que la vida solía ser un poco más lenta. Antes, la gente se tomaba su tiempo para escuchar. Te acercabas. Creo que eso es lo que necesito para ralentizar el ritmo. Ella se rió suavemente. Eres demasiado joven para pensar así, pero quizá tengas razón. Así que se sentaron juntos en el suelo y empezaron a hojear discos. Claire le contó que había soñado con ser profesora de música, pero que la vida la había llevado por otro camino. Habló del amor y de las pérdidas con honestidad, sin tristeza, como si hubiera aprendido a vivir con cada recuerdo. Ethan la escuchaba en silencio, atraído no solo por sus historias, sino también por la emoción que se percibía detrás de ellas. «Debes echar de menos aquellos días», dijo él con delicadeza. Ella esbozó una pequeña sonrisa. «A veces. Pero echar de menos algo no significa querer recuperarlo. Solo significa que lo recuerdas». Había una sabiduría en sus palabras que hizo que Ethan se sintiera joven y viejo al mismo tiempo. Quería preguntarle más cosas, pero ella apartó la mirada y la posó en la lluvia que caía fuera. Durante un largo rato se quedaron sentados en silencio, con el disco girando suavemente de fondo. Más tarde, esa noche, la lluvia arreció. El sonido de los truenos retumbó sobre el lago. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. Claire se rió sorprendida. «Bueno, eso es nuevo. Parece que tendremos que esperar a que escampe». Ethan encontró una linterna y unas velas en la cocina. Las encendieron y se sentaron junto a la chimenea. El suave resplandor bailaba en sus rostros. El calor hacía que la habitación pareciera más pequeña e íntima. ¿Alguna vez lo has sentido? Ella comenzó a hablar, como si el mundo siguiera adelante sin él. Ethan la miró sin saber muy bien cómo responder. A veces, especialmente últimamente, todo el mundo parece saber a dónde va, y yo estoy estancada. Ella asintió pensativa. No pasa nada por estar estancada. Así es como vuelves a encontrar tu camino. Quedarse quieto no siempre es malo. Sus palabras calaron más hondo de lo que probablemente ella se daba cuenta. Tenía una fuerza tranquila, una especie de paz que emanaba de haber sobrevivido a cosas de las que la mayoría de la gente nunca habla. Ethan se sorprendió admirándola más de lo que debería. No era perfecta, era hermosamente humana, honestamente humana. Cuando se dio cuenta de que la miraba fijamente, sonrió. «No me mires así. Me vas a hacer sonrojar». Él se rió con torpeza, tratando de restarle importancia. «Lo siento, es que me recuerdas a alguien que ha descubierto las respuestas». «¿Las respuestas?», repitió ella divertida. «Oh, Ethan, nadie descubre las respuestas, solo aprendemos a vivir con las preguntas».
La lluvia se convirtió en una suave llovizna. Claire se recostó en el sofá con expresión pensativa. Cuando eres joven, crees que el amor es algo grande y ruidoso, fuegos artificiales, música, todo eso. Pero luego te das cuenta de que no es así. Está en las pequeñas cosas. Una risa compartida, una palabra amable, alguien que recuerda cómo te gusta el café. Ethan no respondió, pero la verdad de lo que ella dijo se instaló en él. Ethan no respondió, pero la verdad de lo que ella dijo se instaló en él. La miró y pensó que estaba en lo cierto. El amor no siempre era dramático. A veces era tranquilo. A veces ni siquiera necesitaba un nombre. Al día siguiente, volvió la luz. La tormenta había pasado y había dejado el mundo limpio. Claire ya se había levantado para preparar el desayuno. El aroma del café llenaba el aire. Ella lo saludó con una sonrisa radiante, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. ¿Has dormido bien?, le preguntó. Sí, mintió él. No había dormido mucho. Ese día se dedicaron a limpiar el ático. El polvo flotaba en la luz del sol como pequeñas estrellas. Mientras revisaban las cajas, Claire encontró un viejo álbum de fotos. En su interior había fotos de ella, Mason y su difunto marido, viajes familiares, cumpleaños, momentos cotidianos congelados en el tiempo. Viajes familiares, cumpleaños, momentos cotidianos congelados en el tiempo. Ethan miró una foto de Claire tomada en el mismo lago años atrás. Parecía más joven y más libre. «Pareces feliz ahí», dijo él. Ella sonrió con nostalgia. Lo era. Pero la felicidad cambia de forma con el tiempo. A veces es más ruidosa, otras tan tranquila como esto. Él asintió, sin atreverse a hablar. Había algo en su honestidad que le conmovió. No fingía ser perfecta ni fuerte. Simplemente era auténtica, y eso bastaba para que él se preocupara más de la cuenta. Esa noche cenaron en el porche. El sol se ocultaba tras las montañas, teñiendo el cielo de un color púrpura dorado. Claire se recostó en su silla con los ojos entrecerrados, disfrutando de la brisa. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «solía soñar con vivir junto al mar, pero luego me di cuenta de que no es el agua lo que hace que un lugar sea tranquilo. Son las personas con las que lo compartes». Ethan la miró a los ojos. «Tú haces que este lugar sea tranquilo». Ella se sorprendió, pero luego sonrió. «Qué detalle por tu parte, Ethan». Su voz era suave, casi insegura. «Tienes un corazón bondadoso». Hablaron hasta que aparecieron las estrellas, de todo y de nada. Música, sueños, errores, esperanza. No había prisa ni tensión, solo la comodidad de sentirse comprendidos. Cuando finalmente se levantó para entrar, se volvió hacia él y le dijo: «Buenas noches, Ethan. Gracias por la compañía». Él la vio alejarse, el sonido de sus pasos desvaneciéndose por las escaleras. La noche volvió a estar en silencio, solo roto por el sonido de los grillos y los latidos de su propio corazón. No sabía qué estaba pasando entre ellos. Quizás nada en absoluto. Tal vez solo se trataba de personas que encontraban paz en la presencia del otro, pero le parecía algo extraño y frágil. Cuando se acostó, pensó en sus palabras sobre el amor, la felicidad tranquila y la idea de quedarse quieto. No sabía a dónde le llevaría la vida a continuación. Pero sabía una cosa: esas noches, esos momentos, permanecerían con él mucho después de que terminara el verano. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía perdido. Simplemente se sentía vivo. El sol de la mañana brillaba sobre el lago como el cristal cuando Ethan se despertó. Mason tenía que volver al día siguiente y, de alguna manera, eso hacía que el aire se sintiera más denso. No estaba seguro de por qué. Los días con Claire habían sido tranquilos, sin esfuerzo. Sin embargo, bajo esa calma había algo que ya no podía ignorar.
una conexión silenciosa de la que ninguno de los dos había hablado. No era algo planeado ni deseado, sencillamente había sucedido. Después de desayunar, Claire sugirió dar un paseo en coche hasta el otro lado del lago, donde el bosque dejaba paso a una pequeña pradera. «Es precioso en esta época del año», dijo ella, lanzándole una suave sonrisa. «¿Te gustará?», respondió Ethan, aunque se sentía emocionado y nervioso a la vez. El trayecto fue tranquilo. La ventanilla estaba bajada y el viento les traía el aroma de los pinos y del agua. Claire tarareaba una vieja canción que sonaba en la radio, con el pelo moviéndose suavemente con la brisa. Ethan la miró, admirando la calma de su rostro, las tenues arrugas de expresión cerca de los ojos y la forma en que la luz del sol bailaba sobre sus manos en el volante. Parecía perdida en sus pensamientos y él se preguntó qué recuerdos se escondían detrás de esa expresión serena. Claire extendió una manta bajo un árbol. El aire era cálido, lleno del zumbido del verano. Desempacó sándwiches, un termo pequeño con limonada y un libro que estaba leyendo. Comieron, hablaron y rieron con la naturalidad que en algún momento había llegado a definir sus días juntos. Ethan dijo: «Aquí parecías diferente, más feliz». Claire miró hacia el agua y se quedó pensando por un momento. «Aquí fuera recuerdo quién era antes. Todo se complicó», dijo en voz baja. «A veces olvidas partes de ti mismo cuando la vida te exige cada vez más». Él entendía ese sentimiento, esa lenta pérdida de la identidad. Llevaba tanto tiempo persiguiendo notas, objetivos y las expectativas de los demás que había olvidado lo que era la paz. Estar con Claire le recordaba que la paz no tenía nada que ver con el éxito. Se trataba de ser visto, comprendido y aceptado. Durante un rato se quedaron allí sentados mirando el lago. El viento ondulaba la superficie y, en algún lugar lejano, se oía el canto de un pájaro. Entonces, Claire volvió al hablar, esta vez con voz más baja. «Me recuerdas a mí misma cuando era más joven, curiosa, esperanzada y un poco asustada por lo que vendrá después». Ethan sonrió levemente. «Lo dices como si fuera algo bueno». «Lo es», dijo ella, volviéndose hacia él. «Porque el miedo significa que aún te importa. Significa que hay algo en ti que quiere más de la vida». Su mirada se demoró un momento más de la cuenta. Ethan lo notó. Esa atracción entre dos personas que nunca tuvieron la intención de acercarse demasiado, pero que, de alguna manera, lo hicieron. No estaba mal, pero tampoco era sencillo. Era humano, puro, confuso y real. Después de comer, dieron un paseo junto al agua, lanzando piedras y hablando de sueños. Claire le contó que había pensado en marcharse de la ciudad para viajar, pero nunca lo había hecho. «Quizá ahora sea demasiado tarde para eso», dijo con ligereza. «Quizá no», respondió Ethan. «Aún podrías irte». Ella lo miró y sonrió con tristeza. «La vida no siempre te permite empezar de nuevo tan fácilmente, pero gracias por creerlo». La brisa se llevó sus palabras, pero él las conservó. Había algo profundamente tierno en ella, una especie de fuerza envuelta en suavidad. Él admiraba eso más de lo que podía expresar. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en una roca cerca de la orilla del lago. Los colores del cielo cambiaron a dorado, naranja y, por último, rosa pálido. Claire suspiró con una voz apenas audible. Es curioso cómo encontramos a las personas adecuadas en el momento equivocado. Ethan se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?». Ella dudó antes de responder. «A veces, la vida pone a personas en nuestro camino no para quedarse para siempre, sino para recordarnos lo que se siente al estar vivo de nuevo». Él no supo qué responder. Lo único que pudo hacer fue mirarla y darse cuenta de que ya no solo la admiraba, se preocupaba por ella de una forma que iba más allá de las palabras. No se trataba solo de atracción,
Era una conexión del tipo que se cuela silenciosamente y lo cambia todo. Cuando sus miradas se cruzaron, pasó algo entre ellos, una verdad demasiado frágil para decirla en voz alta. Entonces, Claire apartó la mirada rápidamente y dijo: «Deberíamos volver antes de que anochezca». El viaje de vuelta a casa fue silencioso. El coche solo se llenaba con el sonido de los neumáticos sobre la grava y el lejano canto de los pájaros. Ethan quería hablar para decirle que esos días le habían cambiado, pero no lo hizo. Algunos sentimientos eran demasiado profundos como para expresarlos con palabras. Esa noche, Claire se quedó en el salón leyendo mientras Ethan se sentaba junto a la ventana de arriba. Podía ver su reflejo en la luz. Estaba tranquila, pensativa, perdida en su libro. Parecía alguien que guardaba muchas historias en su corazón. Él quería conocerlas todas. Cuando finalmente apagó la luz y subió las escaleras, se detuvo en la puerta de su habitación. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. «Sí», respondió él sonriendo. «¿En qué piensas?». Dudó al pensar en cómo algunos momentos son demasiado buenos para durar. Ella lo miró durante un segundo y luego dijo: «Quizás por eso son importantes, porque no duran». Sonrió con ternura y luego susurró: «Buenas noches». Ethan le respondió en voz baja: «Buenas noches, Claire». A la mañana siguiente, Mason regresó. La energía de la casa cambió al instante. Se volvió más ruidosa, más agitada, más como antes. Claire saludó a su hijo con alegría y lo abrazó con fuerza. Ethan sintió una punzada extraña al verlos, un recordatorio de que él no pertenecía realmente a esa historia, al menos no de la forma en que él hubiera querido. A lo largo del día todo parecía igual, pero él no se sentía igual. La tranquila conexión que antes llenaba el espacio entre él y Claire seguía ahí, pero ahora permanecía oculta, escondida detrás de sonrisas corteses y charlas triviales. Ambos sabían que no podían hablar de ello. No era ese tipo de historia. Más tarde, Sam hizo las maletas para marcharse al día siguiente. Claire se detuvo en su puerta. Llevaba un pequeño cuaderno en la mano. «Te dejaste esto junto al lago», dijo en voz baja. «Pensé que quizá lo querrías recuperar». Él lo cogió y asintió con la cabeza. «Gracias». Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo: «Vas a hacer grandes cosas, Ethan. No dejes que las dudas te hagan olvidar quién eres». Él sonrió levemente. «No lo haré». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio lo dijera todo. Entonces, Claire dio un paso atrás con voz firme pero suave. «Cuidaos los dos», dijo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Ethan quiso detenerla para decirle algo que le diera sentido a todo aquello, pero no lo hizo. Algunas historias no estaban destinadas a ser reescritas, estaban destinadas a ser recordadas para siempre. Mientras la luz de la luna brillaba sobre el lago, Ethan se quedó despierto, pensando en sus palabras. Las personas adecuadas en el momento equivocado. Quizás eso es lo que eran, dos corazones que se encontraron brevemente y en silencio, y que dejaron una huella imborrable. Se dio cuenta de que no necesitaba nada más. El silencio, las risas, el lago y su amabilidad eran suficientes. Le había enseñado algo poco común, que el amor no siempre tiene que ser ruidoso ni eterno para ser real. Y en lo más profundo de su ser, esperaba que Claire sintiera lo mismo. Los años pasaron más rápido de lo que Ethan jamás hubiera imaginado. El verano junto al lago se convirtió en un recuerdo, cercano y lejano a la vez. Después de dejar la casa de Mason, Ethan volvió a la universidad, terminó la carrera y empezó a trabajar en la ciudad. El ruido, las luces y el ajetreo de la vida lo engulleron por completo. Conoció a gente nueva,
persiguió nuevos sueños e intentó convertirse en la persona que creía que debía ser. Sin embargo, por muy lejos que llegara, aquel tranquilo verano permaneció con él. El olor de la lluvia, el sonido del lago y la voz que una vez le dijo que cerrara la puerta, nunca le contó a nadie lo de Claire, ni siquiera a Mason. No se trataba de un secreto basado en la culpa. Era un recuerdo con significado. Ella había formado parte de su crecimiento, no de la forma habitual, sino de la forma en que se forja la visión que una persona tiene del mundo. Le había recordado que el amor podía ser sencillo, que la bondad podía cambiarte y que algunas personas entran en tu vida solo para despertar tu corazón durante un tiempo. Años más tarde, Ethan se encontró sentado en una cafetería una tarde de lluvia, mirando por la ventana mientras los truenos retumbaban en la distancia. Acababa de cumplir 30 años. Los años transcurridos entre entonces y ahora habían estado llenos de ascensos, de amistades y de algunas relaciones breves que se desvanecieron antes de comenzar. Aún así, de vez en cuando, un pequeño pensamiento afloraba. Me pregunto cómo le irá ese día. Casi sin darse cuenta, buscó su nombre en Internet. No era curiosidad, era algo más suave, como un silencioso anhelo de saber si la persona que en su día le ayudó a encontrarse a sí mismo seguía ahí fuera. Feliz. Apareció un artículo de noticias locales. Claire Hart, conservadora de la galería, se jubila tras 20 años. En la foto, aparecía sonriendo, de pie frente a una colección de cuadros. Tenía el pelo un poco más canoso, pero su sonrisa era igual de brillante. Parecía tranquila. Él no pudo evitar sonreír también. Se había quedado en la misma ciudad, cerca del lago. De alguna manera tenía sentido. Pertenecía a ese lugar, donde la vida era más lenta y las puestas de sol tenían significado. Ethan pensó en enviarle un mensaje. Una nota breve para darle las gracias, pero no lo hizo. Había cosas que no era necesario reabrir. Unos meses más tarde, tuvo que hacer un viaje de negocios que lo llevó cerca del lago Tahoe. Al ver la señal de salida que conducía al barrio de Mason, algo se removió en su interior. Antes de poder pensárselo 2 veces, tomó el desvío. La carretera era tal y como la recordaba, tranquila, bordeada de altos pinos y con un aire fresco y familiar. Aparcó cerca del viejo camino que bajaba hasta el agua. La casa seguía allí. Ahora parecía más pequeña y más vieja, pero la misma luz brillaba en el porche. Una oleada de emoción lo invadió. Nostalgia mezclada con gratitud y algo más difícil de nombrar. No tenía intención de llamar a la puerta. Solo quería verla para recordarse a sí mismo que era real. Mientras estaba de pie en el umbral, se abrió la puerta principal. Claire salió. Por un momento el tiempo se detuvo. Ella pareció sorprendida, pero luego sonrió. Aquella misma sonrisa cálida que, en su día, le había parecido como la luz del sol. «Ethan», dijo en voz baja. Él asintió de repente sin saber qué decir. «Hola, Claire, estaba por la zona. No quería molestarte». «Nunca me molestarías», dijo ella acercándose. «Tienes buen aspecto». «Han pasado años». «Demasiados», respondió él en voz baja. Se quedaron allí un momento, atrapados entre el pasado y el presente. Entonces, ella señaló el porche. «Ven, siéntate conmigo un rato. Cuéntame cómo te va la vida». Se sentaron en las mismas sillas que habían compartido en tardes cálidas de hacía mucho tiempo. El aire olía a pino y a lluvia, y el lago brillaba débilmente a través de los árboles. Claire le sirvió un vaso de limonada a cada uno, la misma bebida que siempre preparaba en verano. Ethan le habló de su trabajo, de sus viajes y de lo ajetreada que se había vuelto su vida. Ella le escuchó con la misma calma y paciencia de siempre, haciéndole preguntas y sonriendo en los momentos adecuados.
Después, ella habló de su galería, de Mason y de cómo finalmente había decidido tomarse las cosas con más calma. Ya era hora, dijo en voz baja. Pasé tantos años cuidando de los demás, ahora solo quiero sentarme junto al lago y disfrutar de la tranquilidad. Ethan sonrió. Te lo mereces. Durante un largo rato, se limitaron a contemplar el agua juntos. Entonces, Claire se volvió hacia él con voz suave. ¿Alguna vez piensas en eso, Summer? Él la miró, sorprendido por la pregunta. A veces ahora me parece un sueño. Ella asintió lentamente. Pero fue real y fue importante. Lo fue, dijo él con firmeza. Me ayudaste más de lo que probablemente crees. Ella sonrió ante eso, con los ojos suavizados. Y tú también me ayudaste, Ethan. Me recordaste lo que es sentir esperanza. Se hizo el silencio entre ellos, pero no resultaba pesado. Era tranquilo, el tipo de silencio que transmite comprensión. No necesitaban decir lo que no habían podido decirse años atrás. El tiempo ya había hecho su trabajo, convirtiendo algo fugaz en algo duradero. Tras un rato, Claire se levantó y dijo: «Demos un paseo hasta el agua. Hace tiempo que no voy por allí». Caminaron el uno junto al otro por el sendero familiar con pasos lentos y tranquilos. El lago se veía exactamente igual de tranquilo e infinito, reflejando el cielo dorado. Claire se detuvo cerca de la orilla y sonrió. «Aquí es donde solíamos sentarnos», dijo en voz baja. Ethan asintió. «Lo recuerdo». Durante un rato se quedaron allí de pie. Entonces Claire dijo, casi para sí misma: «Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad? La gente va y viene, pero algunos momentos nunca se van». Él la miró, con la luz del atardecer reflejándose en su cabello. «Algunas puertas nunca se cierran del todo», dijo en voz baja. Ella lo miró y sonrió con la misma sonrisa cómplice de hacía mucho tiempo. Quizás eso sea algo bueno. El sol se hundió en el horizonte y el agua brilló de color dorado. Se despidieron, no con tristeza, sino con gratitud. No hacía falta prometer nada ni alargarse en palabras. Ambos sabían que lo que compartían iba más allá del pasado y del presente. Seguía vivo entre los dos mientras Ethan se alejaba en su coche. Miró por el espejo retrovisor y vio cómo la casa se desvanecía tras los árboles. Esta vez no sintió el dolor de la pérdida. En su lugar, sintió paz, la que se siente cuando por fin se comprende algo que antes te confundía. Claire no había sido una historia de amor no expresado ni una oportunidad perdida. Había sido una lección, un recordatorio de que la vida no consiste en aferrarse a las personas, sino en conservar lo que dejan en tu interior. Ese verano le había enseñado que el amor podía existir en silencio, que el significado podía residir en momentos que nunca se convirtieron en nada más. Años más tarde, cuando Ethan tenía su propia casa y sus propios hijos, a veces se sorprendía a sí mismo repitiendo las palabras de ella, las que una vez le habían hecho detenerse en la puerta, cerrarla y seguir con su diversión. Pero ahora entendía lo que quería decir. No era una travesura, no era romance, era la vida, su forma de decir: vive el presente, no te apresures, déjate vivir. Y así lo hizo. Cada vez que veía una puesta de sol o oía la lluvia contra la ventana, pensaba en aquel verano y sonreía. No por lo que podría haber sido, sino por lo que realmente fue. Una historia tranquila, una conexión fugaz, una puerta que nunca se cerró del todo.